Pero vamos a analizar ya en materia aquí con nuestra imagen de las propuestas de cada uno de los candidatos. ¿Qué piensan ustedes frente a la viabilidad o no de que lo que proponen los candidatos a la presidencia de la República? Vamos a iniciar con Gustavo Petro, que dice o propone una seguridad humana que se mida en vidas, democracia y progreso económico para una sociedad en paz, una policía civil para la vida y la seguridad humana, cumplimiento de los acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional, democracia y gobernanza territorial, reparación efectiva e integral de las víctimas. Y vamos a continuar entonces con el otro candidato, Juan. Claro que sí, el otro candidato, Rodolfo Hernández. Vamos a ver cuál es su propuesta en materia de seguridad. Número 1, seguridad ciudadana y defensa nacional. Número 2, generar ingresos en la población para acabar con la inseguridad. Revisar y depurar la Policía Nacional para recuperar la confianza ciudadana. Promover e implementar acuerdos con las FARC y abrir un proceso de acercamiento con el ELN. Asegurar la protección de la ciudadanía en población fronterizas, preservar la soberanía nacional y controlar el delito transnacional, reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Jairo Libreros, ¿cuáles son esas propuestas que de pronto podemos encontrar algunas similitudes entre un candidato y el otro? Lina, si uno atiende no solamente las propuestas de Rodolfo Hernández, sino las propuestas de Gustavo Petro, difícilmente puede estar uno en contra de alguna de esas iniciativas. ¿Cómo no vamos a tener una perspectiva en materia de derechos humanos para garantizar la seguridad de los colombianos? ¿O de qué manera no vamos a luchar contra el hambre, garantizar el cumplimiento de la ley, adelantar una cantidad de iniciativas que hacen parte de lo que muy seguramente la gran mayoría de colombianos quieren que ocurra? El tema es que son todavía iniciativas muy gaseosas. No solamente Gustavo Petro, sino el ingeniero Rodolfo Hernández, creo que se han preocupado por tener temas, pero no iniciativas de política pública. Y cuando tú tienes candidatos que no hacen un trabajo mucho más preciso para delimitar los alcances de sus iniciativas, cuando dejan una enumeración, porque en los dos programas uno encuentra una enumeración gigantesca de problemas, pero tú no tienes una estrategia para solucionar ese problema y lo que dibujas como problema en materia de política pública no es muy claro, y eso ocurre en las dos campañas, pues yo creo que todos podemos estar de acuerdo con todo, pero la viabilidad y el éxito de ello creo que depende de otras variables. Le voy a poner un ejemplo, no es que me quiera salir de la discusión general, pero fíjese, hay un tema muy preocupante, es qué vamos a hacer con la Fuerza Aérea frente a la necesidad de tener unos aviones de combate. Más aún cuando tenemos unas dificultades con Venezuela tan graves y Nicaragua a partir del 1 de julio va a recibir tropas, naves y barcos, corbetas rusas, cuando tenemos unas dificultades tan fuertes. Allí necesitamos cambiar, pero también tenemos un tema de un alto número de delitos de alto impacto social que están creciendo en los principales centros urbanos. Esperaría uno que la Presidencia de la República o el candidato lanzara una estrategia de fortalecimiento del papel de los alcaldes y garantizar con la policía un trabajo mucho más coordinado. Ninguno lo dice y ahí tenemos unos problemas muy graves. Cierro con esto. Yo estoy de acuerdo con todas las iniciativas, me parece que es una buena batería. El problema es que una cosa señalan en sus diagnósticos y las respuestas son muy amplias. A veces puede pensar uno, no sé qué opina usted, general, que lo que buscan es entregar unas ideas generales para evitar un tema que no es de la primera línea de importancia según las encuestas en Colombia, y eso me preocupa mucho, porque si no logramos un trabajo de elaboración y de dibujo de las iniciativas de política pública, fácilmente nos puede llegar el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en el Congreso o dictado por decreto, y no tenemos la capacidad de proyectar una política pública seria de seguridad ciudadana, de seguridad nacional y defensa nacional. En mi opinión, lo más pobre de todas las iniciativas en las dos candidaturas es el tema de seguridad y defensa. Vamos a aprovechar que tenemos en este momento en línea a León Valencia y más o menos para ponerlo en contexto, hablamos en este momento de las propuestas de los dos candidatos a la presidencia de la República en materia de seguridad. Los dos coinciden en reformas, en que se tiene que adelantar una política pública para profesionalizar tanto la policía como el ejército, hacerlos más cercanos a la gente. ¿Comparte usted esta idea, estas propuestas que hacen los candidatos a la presidencia? Pues que yo creo
Juan Carlos, que quedamos en el peor de los mundos con el gobierno de Duque, porque con el gobierno de Álvaro Uribe pues se intentó contener la guerrilla y se contuvo la guerrilla y hubo una apuesta de seguridad con muchos cuestionamientos desde la izquierda, pero había una apuesta de seguridad. Con el gobierno de Santos tuvo un propósito de paz que fue muy aceptado por una parte de la sociedad colombiana y por otra no, especialmente toda la izquierda aprobó ese proceso de paz, pero con Duque no teníamos ni una política de seguridad y de contención de las guerrillas y de los sectores armados, y no teníamos tampoco una propuesta de paz. Este gobierno pues dejó al garete una idea, digamos, de la reconciliación y estamos en esa situación. Y hay unos leños que quedaron encendidos después del proceso de paz de Santos. Esos leños son mínimo 5 leños prendidos. Uno, el ELN, otro, las disidencias de las FARC, otro, el crimen organizado en cabeza del Clan del Golfo, otro, 11 zonas, microterritorios donde hay guerras, y otro, la situación de la frontera y el conflicto con Venezuela. Entonces, pues un nuevo gobierno debe afrontar esas 5 cosas. Cómo apagar esos leños prendidos, cómo acabar de avanzar hacia la reconciliación, y entonces tiene que aplicar de verdad el proceso de paz que se acordó en La Habana y que no ha sido aplicado, ha sido interrumpido por el gobierno de Duque. Segundo, tiene que tener una solución para el crimen organizado en cabeza fundamentalmente de un sometimiento a la justicia y también de una persecución a estos grupos contundente y efectiva. Tiene que tener una propuesta para las disidencias que está muy en función de ese sometimiento a la justicia. Tiene que restablecer las relaciones con Venezuela. Y hay un tema duro, que es el del narcotráfico. Habíamos cogido otro camino distinto a la sola represión del narcotráfico y al atacar sobre todo los eslabones inferiores de la cadena, atacar siempre como se ataca a los campesinos cocaleros, siempre a los productores de coca a nivel del país, y no buscar, digamos, una solución de fondo. Y tenemos que abocar una cosa, que es la legalización de las drogas. Es que ese es el único camino para quitarle, digamos, ese ingrediente criminal al narcotráfico. Y esa es la situación en la que nosotros nos vemos afrontados. Entonces hay unas cosas para el nuevo gobierno, y yo creo que, digamos, que dentro de eso, en el caso, digamos, de Rodolfo González, que de Rodolfo Hernández, que no conocemos un poco como su idea sobre los temas. De Petro conocemos es su disposición a un acuerdo, digamos, aplicar el acuerdo de paz y atender, digamos, salidas negociadas al conflicto armado que tenemos todavía. Y eso ya pues es un ingrediente inicial. Pero yo estoy de acuerdo con Libreros que hay que retomar el mando civil de la fuerza pública. Es que en este gobierno hemos perdido hasta eso, pero no lo perdimos por decisión solo de las fuerzas militares y de la cúpula militar y policial, sino por la incapacidad de los ministros de defensa, especialmente de este ministro Molano. Es que nosotros perdimos la conducción y el respeto, porque lo perdió Duque, porque perdió, digamos, Molano el respeto de la fuerza pública y la cúpula militar tomó una autonomía enorme, y porque hay serias divisiones dentro de la fuerza pública. Entonces nosotros tenemos una tarea coyuntural que es la que señala Libreros, que es la de retomar el mando civil de la fuerza pública, y por el otro lado tenemos unos temas estructurales que hay que abocar, y esa es la tarea de un nuevo gobierno con propuestas iniciales. Yo veo más encaminado a Petro en esa decisión porque conoce el tema, pero este señor pues lo que hizo fue hablar más de la fuerza pública. En el caso, digamos, de Rodolfo Hernández, que no confía en la fuerza pública y que dice que es un antro de corrupción y que hay que acabar con todos los sistemas de contratación de la fuerza pública. Y eso pues es muy grave para un país. Afortunadamente Petro ha tomado conciencia de que la única manera es establecer una relación armónica con la fuerza pública, así haya unas propuestas de reforma de la fuerza pública. Hay que hacerlo en armonía con ellos. Entonces tenemos unos retos grandes, una reforma de la fuerza pública, una armonía con la fuerza pública,
una solución a unos temas estratégicos y una solución a unos temas coyunturales de la fuerza pública.